Bueno, hola a todos. Mi nombre es Samuel Perugini. Soy profesor y licenciado en educación física, dedicada casi toda mi vida a la natación y gracias a que a muy temprana edad eh, tuve la posibilidad de tener un hijo, ¿sí? Nicolás, que me abrió las puertas a un mundo totalmente desconocido que era la natación para bebés. Para algunos, las prácticas acuáticas para bebés, para otros autores, estimulación temprana, estimulación precoz, el término que ustedes le quieran dar, va cambiando y se modifica a través del tiempo. Cuando yo comencé en el año 82, con el nacimiento de mi hijo, de Nicolás, los libros de texto que llegaban aquí a Argentina eran muy limitados y solamente conseguimos uno en su momento que era de Fernando Navarro, ¿sí? En donde más o menos nos daba una noción de cómo iniciarnos en este maravilloso mundo de la natación para bebés. ¿Cómo me inicio yo? Como dije anteriormente, con el nacimiento de mi hijo, Nicolás. Nicolás nace con un problemita en una de sus piernas, nace con pie sambo, ¿m? Lo que hace llevarnos a una consulta médica y con muy buen criterio en su momento el doctor nos dijo que para estimular y para fortalecer los músculos de la piernita, lo lleváramos a hacer natación. Imagínense ustedes, porque el concepto de natación para todos es mover los brazos y la pierna y desplazarnos sobre la superficie del agua con alguna técnica determinada, crawl, espalda, pecho, mariposa, ranita, lo que sea. Pero ¿cómo hacía yo, un joven de 22 años, con una criatura de meses, para enseñarle a nadar crawl, por decir, porque ese era mi concepto? Entonces, bueno, gracias a eso empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a informarme y con el tiempo pude capacitarme y, bueno, poder comprender un montón de lo que era este maravilloso mundo de la natación. Bien, pasamos a la primera este, fotocopia del Power, ¿sí? Donde encontramos qué es lo que motiva a los padres llevar a sus hijos a las prácticas acuáticas, ¿sí? Encontramos tres cuestiones que eran lo que yo le preguntaba a los papás, a las mamás, fundamentalmente. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Que era, primero, por una cuestión utilitaria, ¿sí? La próxima, profesor, gracias. Una cuestión utilitaria, es decir, hoy, por lo menos en nuestro país, se desarrolló mucho tener en las casas piletas de natación, no solamente las piletas de plástico, de cemento, etcétera, sino las piletas de lona. Entonces, querían, por precaución y por seguridad, que sus hijos a temprana edad pudieran, ante una situación de riesgo, poder sobrellevar ese trauma acuático, si lo queremos dar algún nombre. Lo segundo era una estimulación temprana. En los años 90, con el boom de la televisión y el fitness y la actividad física, etcétera, etcétera, hubo muchos programas televisivos donde se fomentaba y se propiciaba actividades y comenzaron a llegar como tipo snob, cosas totalmente revolucionarias y nuevas, que eran la natación para bebés. Entonces mucha gente se acercaba para que tener no solamente a su hijo, a su bebé en una cunita, en un babysit o en un corralito, sino que experimentara todo su complejo de motriz que llevamos nosotros y que lo tenemos ahí sin estimular, ¿sí? Y la última, que era mi caso, por prescripción médica, es decir, hoy es muy común ver chicos con alergia, con problemas respiratorios o
como en mi caso, un postoperatorio o rehabilitaciones en el agua a muy temprana edad. ¿Sí? Ahora pasamos a la siguiente filmina, por favor. Eh, bueno, empezamos a ver y estudiar y consultando, vimos que era una de las muertes por ahogamiento, una de las causas más frecuentes en niños. ¿Sí? En Argentina estaba considerada una de las segundas causas de muerte por accidente. En Estados Unidos se calcula que alrededor, como están viendo ahí, que 8.000 personas mueren anualmente, que el 75% de las víctimas tenían entre 1 y 3 años, y esto tiene que ver con la etapa del caminante. El chico empieza a caminar, ya es el primer acto de independencia, ¿sí? Del ser humano, es cuando yo empiezo a caminar y voy a donde yo quiero. ¿Sí? Otra cosa, un dato interesante, era que el 65% de las víctimas eran varones. También tiene un poco que ver con que el varón es más audaz, es más de los desafíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro dato muy importante, es que el 98% de los casos ocurre en piletas privadas o residenciales. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que en esas piletas no existe un sistema de precaución de guardavidas. ¿Mm? Consultando a los padres, habían manifestado que habían solamente 5 minutos habían estado fuera del alcance de su vista o de la atención de su hijo. 5 minutos, como ustedes saben, es el tiempo en el que si mi cerebro no recibe oxígeno, comienzo a tener ya lesiones graves a nivel cerebral y bueno, podemos llegar hasta la muerte. Justamente a la muerte por ahogamiento o por asfixia, por inmersión, ¿sí? Se le llama la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque la persona, ya podemos hablar desde un niño, desde un bebé, un niño, un joven, un adulto, ¿eh? Si no sabe nadar, no va a estar a los gritos pidiendo auxilio, porque está tratando de sobrevivir. ¿Mm? Lo más común es que no traguemos agua, entonces, por eso se la llama la muerte silenciosa, porque no se los escucha pedir auxilio. Si el que pide auxilio es porque tiene alguna noción básica de flotación, entonces puede sostenerse por un tiempo lo suficiente como para pedir auxilio, ¿no? El mediodía, el atardecer, obviamente que el mayor porcentual siempre va a ocurrir en el verano, porque vamos a los ríos, vamos a los lagos, en la pileta de nuestra casa, y siempre ocurre el mediodía y el atardecer. ¿Por qué el mediodía y el atardecer? Esto es una cuestión muy lógica, porque al mediodía el papá, la mamá están ocupados en hacer la comida o preparar algo, lo mismo que a la tarde, si vamos a un lago, vamos al río, bueno, levantemos que nos volvemos, entonces se dispersa un poco la atención de los papás en el cuidado de los chicos. Y otro dato, que el grupo etario más afectado como es desde los 2 a los 4 años, los chicos son exploradores, cualquier cosa les llama la atención, no tienen noción del peligro, no tienen noción de muchísimas cosas, porque el miedo es inducido, es decir, nosotros no nacemos con miedo. El miedo es inducido por nuestro papá o por nuestra mamá o nuestro hermano o la abuela, no hagas esto, te va a pasar tal cosa, ten cuidado. Entonces, nosotros, la sensación de temor, de miedo, ¿sí? Es algo que se nos pone hasta la misma sociedad, por decirlo. ¿Sí? Y el segundo grupo de 14 y 18 años, que es, como diría mi abuela, la edad del pavo, la edad del desafío. Y muchos de ustedes saben que aquellos que practican la natación o que han hecho la natación, el costo energético de nadar es inmensamente mayor de cualquier otra actividad que nosotros realicemos. ¿Sí? Eh, si nosotros corremos, podemos correr una maratón, pero no somos capaces de poder nadar 20 metros continuos. ¿Por qué? Porque el costo energético que se necesita
para nadar es 4 veces mayor a cualquier otra actividad. ¿Mm? Eh, por eso, la recomendación que le damos siempre a los chicos, a nuestros mismos alumnos de los profesorados de educación física, donde yo he trabajado, tanto el IPF en Córdoba como en su momento Quality SAT, etcétera, es que siempre naden paralelo a la costa, ¿sí? No busquemos ir hacia el medio del lago o hacia al mar, no, 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 paralelo, paralelo y hasta donde el agua me llegue, con que me llegue a la cintura ya es suficiente, ¿sí? La próxima, aquí tenemos más datos que a nivel mundial, ¿sí? Más o menos 500.000 de personas mueren por ahogamiento, por cada hora mueren 56 personas, etcétera. Estos son datos muy, muy fuertes, ¿sí? En algunos lugares pasa a ser una de las primeras causas por muerte por accidente. Lo mismo, más o menos las estadísticas se mantienen en casi todos los países. Obviamente que aquellos países en donde la temperatura eh, hace que la gente pueda acceder mayor tiempo y más fácilmente a los ríos o al mar, va a estar contrarrestada con los países nórdicos, por decirlo, ¿sí? Entonces, pero en general vemos que todas las estadísticas se repiten un poco más, un poco menos en todos los países por igual. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en Argentina, en nuestro país? ¿Sí? Lo que decíamos anteriormente es lo mismo, ¿sí? La Sociedad Argentina de Pediatría eh, tiende y habla de las precauciones que debemos tomar cuando estamos en una pileta, porque no solamente las lesiones se causan dentro del agua, sino fuera del agua. Muchas muertes por ahogamiento ha ocurrido que el chico corriendo alrededor de la pileta ha resbalado, se ha golpeado la cabeza con el borde y ha ido lamentablemente ha caído dentro de la pileta, o los funcionamientos de los filtros de agua en momentos que hay gente, etcétera, etcétera. ¿Mm? Este, Tenemos que hacer entender a los chicos que no pueden estar solos. La siguiente, por favor, ¿sí? Nunca, nunca, nunca nadar solo o sin la supervisión de una persona, de un adulto responsable. Obviamente, si a mi hijo le digo a la tía o al hermano que lo cuide y el hermano está viendo televisión o jugando con su teléfono, no es una persona responsable, más allá de la edad, ¿sí? Entonces, lo importante es que los chicos comprendan estas medidas preventivas, que no es un capricho, que no lo dejo nadar solo. ¿Eh? Yo en mi casa yo tengo 4 hijos, los 4 han aprendido a nadar desde bebé y jamás, jamás le permití que estuvieran solos en la pileta, por más que fueran la reencarnación de Michael Phelps. ¿Mm? Y ellos lo entendían y lo entienden hoy también con mis nietos, ¿sí? Así que eso se transmite por generaciones. La siguiente, por favor. ¿Mm? Aquí vamos a ver una foto del bebé, ¿sí? Con los ojos entreabiertos y cerrados, que bueno, después vamos a ver todos los reflejos que intervienen y nos ayudan en las prácticas acuáticas. Pregunta para todos los que nos están viendo, ¿sí? ¿Cuántos saben hacer maniobras de RCP, tanto en adultos como en niños? ¿Mm? Es muy, muy importante, ¿eh? Saber realizar RCP, porque nunca, no sabemos cuándo podemos llegar a actuar ante una situación de que nos encontremos con una persona, no solamente por un accidente en el agua, sino en el hacer diario, ¿eh? En nuestro hacer diario, en el trabajo, en la escuela, en el centro, en un centro comercial, etcétera, siempre puede haber una persona que pueda sufrir un paro cardíaco o
una insuficiencia cardíaca, en muchos lugares. Bueno, yo en estos momentos estoy en España viviendo y en casi todos los malls, los centros comerciales, las estaciones de trenes, de bus, los aeropuertos, los estadios de fútbol, hay desfibriladores. Hay máquinas para hacer reanimación a través del desfibrilador. ¿Sí? Y van a ver que hay banners donde cualquier persona puede realizarlo sin ningún tipo de problema. ¿Mm? Entonces, esto lo dejo como un motivo acá para tener muy en cuenta, porque nunca sabemos cuándo va a necesitar hasta un familiar, ¿sí? Y si vamos a trabajar, porque cada reanimación es diferente de acuerdo a la... Podemos pasar al anterior, por favor, José. Podemos terminar eh, con una situación a la que podemos actuar y podemos salvar una vida. Bueno, los voy a dejar con estos últimos 10 ítems que marca la importancia en que los bebés aprendan a nadar desde temprana edad. La natación para los griegos era una condición sine qua non, ¿sí? Consideraban que una persona era analfabeta no solo por no saber leer y escribir, sino también porque no sabía nadar. ¿Eh? Entonces, vamos a ver que hoy muchísimos artículos que se publican en los diarios que hablan tanto de todos los beneficios que tiene la actividad física, ponen siempre en primer lugar a las prácticas acuáticas o a la natación. ¿Sí? Bien, me despido, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima entrega.